Bienvenido a una nueva clase entonces de nuestro taller de diseño industrial 5. Vamos entonces a conversar un poco sobre el producto que definiste diseñar, ¿no? Lo que tienes previsto desarrollar en tu proyecto. Vamos a trabajar entonces con un comedor, ¿no? Excelente. Cuéntame qué has investigado al respecto, qué te llama la atención. Sí. Ajá, buenísimo. Perfecto, perfecto. De hecho, disculpa que te interrumpa, te voy a comentar. Me parece que has arrancado bien. Es decir, lo primero que tiene que hacer un diseñador es investigar sobre el objeto o tema que está analizando. Es decir, se le llama por el objeto de estudio. Entonces, tienes que investigar. Empezaste lógicamente desde la historia, empezaste tratando de ver cómo nació el comedor, dónde empezó, y ahora has definido una fuente de inspiración, es decir, estás tratando de darle sentido a algo que te guíe hacia lo que estás trabajando. Sin embargo, te recomiendo algo también que sería bueno que lo tomes, y es que entiendas el concepto de comedor más allá de lo que significa la palabra comedor. Es decir, cuando uno habla de un determinado producto, uno tiene que ver la esencia de lo que lleva a realizar ese producto. Por ejemplo, cuando se te pide diseñar una silla, uno tiene que ver si efectivamente lo que te estamos pidiendo para diseñar se llama silla, o es un elemento para sentarse, o es un dispositivo para sentarse. En este caso estás hablando de un comedor. Pero te pregunto, ¿ese comedor es efectivamente un comedor a partir de lo que ya conocemos como comedor, o es un elemento para que pueda ingerir los alimentos un grupo de personas, o una familia, o un grupo un grupo en sociedad? ¿Qué es lo que trato de transmitir? De que hay veces que nosotros tenemos que borrar, investigar todo lo que conocemos. Tienes incluso que seguir en el proceso de investigación, buscar un proceso de inspiración, que es lo que estás haciendo, pero a veces tenemos que agarrar para pensar para desarrollar un pensamiento crítico, por decirlo así, tenemos que pensar lo que yo digo fuera de la caja. Entonces hay que agarrar un borrador y sacar todo lo que conocemos y ponerlo fuera y decir, bueno, ya va, ¿qué es lo que yo estoy diseñando? Es una serie de elementos que yo pueda utilizar para comer en conjunto con otras personas, y no necesariamente tiene por qué ser la mesa que ha diseñado todo el mundo con una serie de sillas alrededor. Pudiera ser otra cosa, ¿sí? No sé si me explico lo que trato de transmitirte. Es bueno que diseñemos en función a investigar y todo lo demás, eso hay que hacerlo, hay que tener una inspiración, pero en algún momento del proceso de inspiración hay que tratar del proceso creativo, hay que tratar de ver cómo vamos a generarle valor,
¿cómo lo voy a ver como una persona? Imagínate tú que nadie haya inventado un comedor hasta ahora, que nadie haya inventado las sillas hasta ahora, que nadie haya inventado los taburetes y todo lo demás, y a ti por primera vez te dice, mira Vicente, necesito que tú me diseñes un espacio en donde todas las personas de mi familia vamos a comer juntos a la hora de la comida, a la hora del almuerzo. ¿Se te ocurriría una mesa? No se te ocurriría algo modular, se te ocurriría algo colgado del techo, se te ocurriría algo pegado a la pared, se te ocurriría algo en qué. No sé si te estoy transmitiendo lo que quiero decir. Exactamente. No diseñar a partir de lo que existe. En Taller de Diseño Industrial 4, yo te pedí que diseñáramos algo a partir de lo que ya existe. Diseñar algo, que en este caso tú elegiste la lámpara de Merelite. Y estaba muy bien porque era un reto, algo que existe, algo que fue exitoso, algo que funcionó muy bien, algo que fue comercializado en todo el mundo, tratar de ver cómo se originó, cómo se hizo, cómo lo producieron, cómo lo facturaron, para luego desmenuzarlo y crear algo distinto. Pero esa no es la única metodología de diseño que hay que usar. Cuando uno va a crear algo a partir de a partir de algo novedoso, hay que tratar de no pensarlo como lo pensaron las demás personas, ¿sí? Tratar de no ser objetivo, o sea, no ser objetivo, siempre hay que tratar de ser objetivo, aunque también hay que tener ciertas características personales o subjetivas dentro de la forma de pensar. Lo que quiero es que te des también un espacio para tratar de generar algo distinto, generar algo que pueda ser, por decir algo, modular. Imagínate que sean una serie de piezas que pueda tener 4, 6, 8, 10 puestos de la cantidad de elementos que tú puedas manejar, y que no sea una tabla, table como lo llaman en Estados Unidos, con 4 patas o con una pata o con 3 patas o sin patas, o sea, que sea algo un poco más fuera de lo tradicional. Ok, bueno, te decía que no necesariamente tiene por qué ser una tabla con 4 patas o 3 patas o 2 patas, o sí, también puede ser, porque también recordemos que estamos en un taller en el cual necesitamos no enfocarlo tanto en esta parte creativa del diseño, sino también enfocarnos en lo que es la parte técnica. Sin embargo, tenemos 2 semanas para hacer esto. Tenemos 2 semanas para ser creativos, bueno, ya no, tenemos una. Tenemos una semana para ser creativo, para hacer bocetos, para hacer ideas, para pensar fuera de la caja, para pensar con respecto a lo que tienes. Vas muy bien. De hecho, lo que hiciste es lo correcto. Hay que investigar, hay que ver qué hay que ver qué existe, hay que ver cuándo se originó, cómo lo hicieron, hay que proponer un elemento de inspiración, pero también no nos podemos sentar solamente en eso. Eso fue lo que hicieron los demás, son antecedentes, es lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora hay que ver lo que haría Vicente. ¿Cómo lo pensaría Vicente si Vicente fuera un extraterrestre que por primera vez ha llegado al planeta y resulta que se encuentra con que las personas aquí comen y les gusta comer reunidas en familia, y que son grupos distintos, que hay unos grupos que son de 4, que hay grupos que son de 6, que hay grupos que son de 8, y que estas personas estos seres humanos tienen unas dimensiones similares con respecto a altura, con respecto a cómo se sientan, con respecto a lo que les gusta, ¿sí? Eso por un lado. Entonces eso te lo dejo allí, pensar las cosas desde su función, es decir, de a lo que van dirigido y no de a cómo se llama, ¿sí? Olvidarse un poco de que eso se llama comedor. Aunque decidimos que íbamos a diseñar un comedor, ahora tengo que ponerme un poquito de amnesia y decir, ok, no se va a llamar comedor lo que yo voy a hacer, se va a llamar, no sé, y tener ese poquito de amnesia. Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, y basándome en lo que es la parte de la inspiración, que me parece muy bien, la Alhambra es espectacular, tiene una serie de procesos, de formas, de texturas, de materiales espectaculares. De hecho, en tu planteamiento del problema, si lo vas a tomar, es importante que hagas referencias a imágenes, puedas colocar imágenes, incluso al proceso creativo que tuvo el artista, y también al movimiento artístico de ese momento de la historia, es decir, dónde estaba clasificado. No estoy seguro
Creo que sí, pero creo que la Alhambra pertenece al proceso del Art Nouveau. Tengo que investigarlo, tengo que verificar si está muy bien, o no sé si tú lo investigaste. ¿Pudiste investigar? ¿Aló? Hola, ¿sigues allí? Vicente. Ok, te decía que, te decía que con esa parte del proceso creativo debemos tener en algún momento, luego de investigar todo lo que investigamos, saber qué hicieron los demás, lo que hicieron en la historia, en la prehistoria, hasta llegar acá, hay que entonces hacer un alto y colocar un momento de amnesia y definir ese proceso de pensar como si fueras un recién llegado a este planeta que no sabe lo que es el proceso de comer, no conoce lo que es un comedor, ni cómo se llama, ni lo que es una silla, y crear su propio elemento para cumplir con esta función. Eso con respecto a lo que es el proceso de investigación. Con respecto al proceso de definir tu inspiración, que en este caso me dices que elegiste la Alhambra, hay que también tratar de identificar cuáles eran las características que pensó el artista con respecto al concepto que utilizó en su diseño, los materiales, las formas, todo ese concepto creativo, ver cómo lo pensó el artista para tratar de tomar una inspiración un poco más... Vale, bueno, entonces hay que definir, digamos, en qué momento en el tiempo está ubicado ese proceso creativo, ese movimiento creativo, si es dónde está incluido, para ver cómo lo vamos a involucrar en el concepto decorativo actual, porque resulta que hoy en día hay un movimiento decorativo en la parte de ambientes en el cual esto tiene que ser tiene que encajar, ¿sí? Para definir en qué concepto decorativo de hoy se maneja. Es decir, hoy ahorita hay unos nuevos movimientos del diseño de interiores que están orientados no necesariamente al minimalismo, sino más bien a un concepto como que simple pero también funcional y que genera ciertas características como que nórdicas, ¿sí? Tienen ciertas texturas, trabajan con maderas, pero probablemente maderas claras. Hay que muy bien definir también las tendencias actuales de a lo que a decoración se refiere. También hay un estilo japonés que está muy en boga, que aunque no se ve japonés, es también bastante sencillo. Creo que esas son las dos principales tendencias, el estilo nórdico y el estilo... hay un estilo, una fusión que hay entre esos dos estilos, si no me equivoco. Entonces, claro, esto maneja una serie de colores, una serie de texturas, y tienes que tratar que tu planteamiento encaje en las tendencias actuales. Porque si vas a diseñar algo, un estilo, no sé, gótico, bizantino o bastante rebuscado, entonces es probable que no sea atractivo para incluirlo en los proyectos de desarrollo de diseño actual. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Claro, pero el eclecticismo es algo que es de una u otra forma muy personal. Es decir, la gente puede mezclar estilos si quiere, pero hay tendencias. Es decir, en la actualidad hay una serie de tendencias a las cuales de una u otra forma hay que tratar de apegarse, sobre todo si estamos buscando diseñar un producto que pueda gustar y que pueda ser económico y que pueda ser accesible. Ve la cantidad de formas, de detalles que tiene la Alhambra, eso es espectacular. Bueno, estoy viendo aquí en internet determinadas figuras, viendo un poco los elementos que tiene. La verdad es espectacular los elementos que tiene, ¿sí? Pero también, entonces, como te digo, tienes que ver las tendencias actuales del diseño de interiores. Vale, seguimos entonces. Pues como te decía, entonces hay no solamente que
definir el estilo de la ambientación, sino también hacia qué estilo lo vas a dar dentro de los procesos de ambientación. Porque el eclecticismo es una decisión personal. Es decir, yo decido qué estilos voy a utilizar para diseñar el ambiente de mi casa, ¿sí? Si voy a tomar un estilo industrial, un estilo bohemio, un estilo clásico, un estilo conservador, un estilo modernista, un estilo nórdico, el oriental. Yo decido cómo voy a mezclar las cosas dentro de la decoración de mi casa, y eso es una cualidad que utilizan los diseñadores de ambientes, los diseñadores de interiores. Pero tú, al momento de presentar tu propuesta, tú tienes que decir, bueno, este es un juego de comedor que está inspirado en la estructura arquitectónica de la Alhambra por una serie de elementos, figuras, detalles o características, pero que está orientado hacia un estilo de diseño X o cual. Y la persona verá si ellos quieren, dentro de un estilo industrial, meterle tu propuesta, o si dentro de un estilo bohemio, meter tu propuesta. ¿Sí me explico? Oh, ok, ok. Entonces, vamos bien hasta ahora. O sea, como te digo, excelente tu proceso de investigación, tu proceso de inspiración está muy bien. Ahora, cuéntame un poco, y eso es importante para este semestre, es ¿qué has pensado con respecto a los materiales? ¿Has previsualizado algo? ¿Has hecho una previsualización de cómo ves tu diseño? Si ves una mesa, si ves algo distinto, si ves un círculo, un cuadrado, una esfera, ¿qué ves con respecto a esta primera idea que tienes de tu proceso de diseño? Ujú. Vale, déjame comentarte ciertos aspectos que me parecen interesantes, ¿no? Como te digo, el diseño es tuyo, es tu decisión, pero tengo que plantearte ciertas características. El material de que me estás hablando normalmente es un material estratificado, es decir, es una mezcla de elementos sintéticos con elementos minerales, y tiene como que una serie de características para darle dureza específicamente, para darle una serie de resistencia, y se utiliza mucho en los topes de cocina. ¿Por qué se utilizan los topes de cocina? Porque los topes de cocina tú tienes que picar, tienes que golpear, tienes que trabajar, se te voltea aceite, tienes una serie hay sangre, probablemente si cocinas carnes, por decirlo así. Es decir, hay como que toda una serie de características mucho más intensas de las que hay en una mesa del comedor, ¿sí? Uno no necesita en una mesa de comedor el nivel de resistencia que se requiere para un tope de cocina. Yo incluso pudiera llegar a creer que colocar un material tan resistente y tan costoso en una mesa de comedor es innecesario y hasta inapropiado, porque se puede ver burdo, ¿no? Se puede ver muy resistente. Uno no utiliza la mesa del comedor, que es para comer, ni para picar, ni para martillar, ni para
ni para picar carne, ni para picar al niño, ni para machacar un ajo. O sea, normalmente no se hace eso. Uno en la mesa del comedor puede realizar otro tipo de actividades, como sentarse a hacer la tarea, como sentarse a jugar un juego, o sí, participar en un juego entre familia. Las actividades de la mesa son distintas a las actividades de la cocina, ¿sí? De hecho, hay mesones de cocina que vienen integrados al comedor, en donde sí se colocan los mismos materiales. Pero si te pones a ver, normalmente con respecto a cuáles son los materiales que se utilizan en comedor, normalmente son materiales mucho más menos resistentes o incluso más frágiles. Incluso hay muchos comedores de vidrio, ¿sí? Tú agarras, le das un golpe de un martillo o te pones a machacar ajos en un vidrio, por mucho que sea resistente, tienes el riesgo de que se pueda partir. Entonces tienes que diferenciar los materiales que están utilizando. Normalmente un comedor se coloca en una zona especial de la casa, en donde es para el comedor, a menos de que sea un mesón de cocina. Si es un mesón de cocina o un área de comedor de cocina, normalmente es un apéndice o un complemento de la cocina y tiene los mismos materiales. Entonces no creo que sea conveniente utilizar materiales que no sean necesariamente propios para lo que es un comedor. Pero como te digo, es tu decisión, es tu planteamiento. La idea es que tú lo argumentes, pero recuerda que tú vas a llegar a un jurado con una serie de profesionales en los que te van a decir, bueno, ¿por qué elegiste este material? Y tienes que tener claro por qué lo planteaste o por qué lo elegiste. ¿Sí? ¿Me copias? Claro, pero fíjate que en ese caso sería de repente mucho más asertivo utilizar mármol. El mármol es mucho más noble, es un material probablemente poroso, es un material que incluso puede trabajar o acercarse más a los colores o a los tonos de la Alhambra. Un mármol de Carrara probablemente, que pueda tener una base con esas estructuras, una base con esas características, sin necesidad de hacerlo tan pesado como colocar un tope probablemente en ese material. ¿Sí me explico? Entiendo lo que quieres hacer o lo que me planteas de utilizar como inspiración esos materiales, pero es bastante costoso. Y cuando hablamos de esta materia, recuerda que queremos hacer un producto que sea relativamente accesible, es decir, que a nivel económico podamos ver que lo estamos diseñando en un entorno social particular. Entonces tienes que identificar cuál es ese sector económico en particular, ¿sí? Vale, sí, continuamos. ¿Qué más me cuentas? Sí, es que como que se pierde la señal. Ajá, pero te escucho bien. Sígueme comentando. Ujú. Ok, estoy viendo fotos acá mientras te escucho, estoy viendo fotos de la Alhambra. Veo que hay una predominancia de tonos en beige, me da la impresión de que hay mucho manejo de mármol, tendría que revisar un poco más. No veo metales, no veo metales, veo todo como que más orientado a piedras, a cerámicas, por decirlo así, básicamente a materiales cerámicos, ¿no? Creo.
Eh, Sin embargo, tú puedes, como quien dice, también trabajar otros tipos de materiales que den esa sensación o den esa figura. Claro está, como te digo, recuerda que nosotros tenemos que enfocarnos en el tema de costos, en el tema de materiales, en el tema de que es una familia de productos. Habría que ver qué tan complicado pudiera llegar a ser a nivel de lo que vayas a diseñar, si le vas a colocar este tipo de detalles artesanales o detalles que tienen características ornamentales bastante rebuscadas. Se ven muchas características que se ve espectacular, ¿sí? Muchas características particulares que hay que ver si su desarrollo en producción industrial no están más bien orientados a la artesanía que a la parte de la producción industrial. Y con respecto a la forma, ¿tienes algo predefinido con respecto a la forma? Ok, claro. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Que el diseño actual era muy cargado o que ese diseño es muy cargado para lo que se utiliza actual? No te capté bien. Te preguntaba que no escuché lo último que dijiste, que si era un diseño, el de la Alhambra era un diseño muy cargado o que el diseño actual es muy cargado. ¿Qué quisiste decir? Ujú. Claro, pero fíjate que cuando uno toma inspiración de algo, no necesariamente hay que tomar algo específico, es solo la inspiración, es lo que te hace sentir estar en la Alhambra. Aunque no tenga figuras arabescas, cuando uno diseña inspirado en algo, puede tomar básicamente el sentimiento o la sensación. Yo no he ido a la Alhambra, pero yo puedo ver estas fotos y la sensación que a mí me da es de que es algo imponente, majestuoso, que me da una sensación de calidez, de paz, de tranquilidad. Y uno puede tomar esos conceptos para diseñar. No sé si me estoy explicando. Tomar inspiración no es ser literal y decir voy a agarrar la forma y voy a agarrar la figura y voy a agarrar tal cosa. Es el concepto, es la sensación o ciertas características que son o eres tú quien lo va a explicar con respecto a lo que se maneja. Fíjate, estoy viendo aquí un hotel dentro de la Alhambra y ese hotel dentro de la Alhambra, cuando tengas oportunidad lo buscas, veo que tienes unas sillas de madera muy rectas, unos elementos o unas piezas unas piezas de madera, tamblones de madera, y está dentro de la Alhambra y no desentona. ¿Sí me explico? Se llama Oferta Hotel Parador de Granada y está dentro de la Alhambra, y tengo la misma sensación de que estoy en la Alhambra pero en una parte moderna, en una parte actual. Estoy algo que tiene ese mismo concepto, y te aseguro que el arquitecto o el diseñador utilizó como inspiración que estaba dentro de la Alhambra. Estoy viendo en la imagen que tiene unas macetas, unas áreas de estructuras con ladrillo
que tienen ciertas características que evocan al mismo ambiente, pero estamos hablando de que no es algo elaborado en los años 600, sino que es algo actual, ¿sí? Entonces, lo que quiero es transmitirte eso. Mucha gente confunde tomar inspiración como que agarrar retazos o elementos o piezas y hacer un collage con lo que estoy tomando de inspiración para hacer mi diseño. Y eso no necesariamente es tratar de transmitir la esencia, el concepto, el sentimiento, la sensación, todo lo que tiene que ver con esas características sensoriales, ¿sí? La figura, que pueden ser fácilmente trasladable a un concepto de diseño actual, a un concepto de diseño ya sea minimalista, ya sea nórdico, ya sea oriental, ya sea incluso bohemio. ¿Qué veo en características acá? Bueno, una gama de beige, una gama de colores beige, ciertas características que pudiera de repente vincular con determinados tonos de madera, ¿por qué no? Con determinada sensación de estilismo, de algo alto, de algo amplio, de algo orientado hacia lo magnífico, hacia lo espectacular. Entonces hay que tener cuidado cuando uno toma de inspiración en no ser evidente, ¿sí? En no ser burdo con respecto que dice, mira, hicieron una mini alhambra y le pusieron una mesa encima y dicen que está inspirado en la alhambra. No, eso no es inspiración, eso es burdo, eso no es lo que uno habla cuando se toma inspiración. La inspiración tiene más que ver con ciertas sensaciones, con ciertas características sensoriales, es decir, que tiene que ver con los sentidos. Imagínate que tú estás diseñando una mesa que pueda ir en el hotel o en el interior de la Alhambra, pero el hotel que está ahí al lado de la Alhambra, no es una característica de la Alhambra, porque la gente que llega a ese hotel quiere llegar a algo moderno, tener las cualidades y las características que le da la modernidad o la época actual. ¿Sí me copias? Ok. Bueno, no se me ocurre más nada que decirte por ahora. En general creo que está muy bien tu proceso creativo, vas excelente, pero hay que desarrollar todos esos conceptos, todos esos aspectos materiales, ver cuáles son los idóneos para un comedor, no necesariamente de repente lo que se está usando ahorita porque es lo que se usa en cocina, aunque es como te digo, si lo quieres usar lo puedes usar, ¿sí? Con respecto a la parte de qué es la forma, no necesariamente es agarrar una pieza de la Alhambra y transmitirla, no, la inspiración tiene que ver con algo más sutil, con algo no evidente, con algo que te da una sensación, con los aspectos sensoriales relacionados con el concepto de diseño, y imaginarte que pueda ser algo que está dentro. Ve un poco más allá de la Alhambra, ve lo que está en sus alrededores, ve lo que está en sus interiores, en los elementos alternos que hay alrededor. Por ejemplo, esto que te estoy hablando del hotel, ¿sí? Estas características, ¿qué te hace sentir cuando ves una pieza o un elemento de la Alhambra? ¿Cómo te sientes? Y tratas de transmitir esa sensación. Claro está, sería ideal que uno pudiera ir y que uno pudiera ver y no es decir, bueno, tengo estos colores, tengo esta paleta de colores, tengo esta paleta de características, hay esta interacción con el ambiente, hay plantas, hay verde alrededor, hay una serie de elementos característicos. Pudiéramos de repente hablar de que entre la base y la superficie haya unos elementos verdes, puedas colocar macetas debajo de una superficie de vidrio para que estoy diciendo cosas a lo loco, ¿no? Lo que quiero es que trates de hacer volar tu imaginación, que entiendas que también tenemos poco tiempo, que si bien hay una semana o dos, tienes que tratar de tener un concepto que, aunque puede ser desarrollado a lo largo de la materia, que también es el concepto base de la generación de tus ideas, y que a partir de allí es que vamos a arrancar, ¿sí? ¿Tienes algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Algo más que mencionarme con respecto a tu proceso creativo? No. Ok. Vale, entonces bueno, vamos a terminar la clase de hoy. Volvemos a conversar entonces el martes que viene, a ver qué más tienes.
Ya para la clase próxima sí me gustaría ver algún tipo de boceto, que tengas algo más claro. Por favor, si entre semanas se te ocurre una idea o quieres mostrarme algo, me lo pasas, lo vemos, lo revisamos y te doy mis opiniones. Eh, es probable que mis opiniones no te gusten. Y eso no quiere decir que tú vas a tomar mi opinión por encima de tu criterio o por encima de tu diseño, ¿sí? Yo a veces te voy a decir cosas que no te gusten porque son mis opiniones. Ojo, y no tenemos que estar de acuerdo. El diseño es tuyo. Los materiales los defines tú. Pero tú lo tienes que justificar. Y así como yo te voy a decir probablemente cosas que no te gusten, al día que lleguemos a la presentación ante el jurado, van a haber cosas que no te gusten, o que a la persona le gusten o no le gusten. Y es allí donde tú tienes que tener todas las respuestas para venderlo, para argumentar tu diseño, para que tu diseño convenza, para que la gente sienta que lo quiere tener, a las otras personas que estén en la presentación. Para este semestre quisiera que estuvieran compañeros de otros diseños para que también puedan un poco aprender de tu proceso creativo. Hay ya más estudiantes en la escuela de diseño, entonces quisiera tratar como que de integrarlos para que asistan a las presentaciones, tanto de los semestres anteriores como de los posteriores, ¿no? Y tratar de que haya también una participación creativa, ¿sí? Que ustedes aprendan de todo lo que es este proceso. ¿Qué más te puedo decir, Vicente? Nada, creo que vamos bien, sigamos trabajando y bueno, cualquier cosa conversamos, ¿te parece? Vale, muchísimas gracias, entonces nos vemos la semana que viene para continuar conversando. Que estés bien. Chao, saludos.